cinética química. El tema de cinética química tiene que ver pues, con la velocidad de las reacciones, ¿vale? Acordaros que si tengo una reacción que sea con dos reactivos que dan lugar pues, a una serie de productos, ¿vale? La velocidad con la que estos elementos se van a gastar dando lugar a los de la derecha, pues se puede medir y esa medida pues sería la velocidad de la reacción. La ecuación de la velocidad de la reacción, por tanto, va a ser esta de aquí, ¿vale? Que está formada por una constante, que es la constante de velocidad. Luego tenemos las concentraciones de los reactivos elevados a unos números que vamos a llamar, en este caso, pues alfa y beta, ¿vale? Van a ser los coeficientes de la reacción. El orden, ¿vale? Se puede decir, los órdenes parciales y pues esta reacción, por ejemplo, porque tiene dos reactivos, pues tendría A y B, pero si fuesen tres reactivos los que participan en la reacción, pues tendríamos que añadir un tercer elemento que sería pues C elevado pues a otra letra que nos inventemos, ¿vale? De hecho, si tuviésemos una reacción nada más que con uno, que diese lugar a una serie de compuestos, pues esta se escribiría pues, como V por K por la concentración de ese compuesto elevado a una letra. Y en este caso, la incógnita pues, sería tanto orden parcial como orden total, porque es el único que habría, ¿vale? De hecho, estos son los órdenes parciales y el orden total pues sería la suma de todos ellos. Sería alfa más beta más gamma más por los que hubiera, ¿vale? Bien, entonces, por un lado, la velocidad de las reacciones pues se va a medir como están en concentraciones, ¿vale? Pues la vamos a medir en vez de en metros por segundo, que sería distancia, pues aquí lo que vamos a medir es concentración, que es mol litro, partido por segundo. Entonces, en vez de escribirlo como mol litro partido de segundo, lo podemos escribir o como molar por segundo o como mol partido de litros por segundo. ¿Vale? Esa va a ser la unidad de la velocidad. ¿Vale? Esta sería la unidad de la velocidad. Bien, como la velocidad depende de una constante, esa constante la podríamos calcular de dos maneras. O bien despejando de la propia fórmula de la velocidad, si la fórmula de la velocidad es K por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta, pues podríamos despejar K de aquí, ¿no? Pasando esto al otro lado, pues dividiendo concentración de A elevado a alfa y concentración de B elevado a beta. O sea que si tuviésemos toda esta información, pues podríamos calcular la constante. La constante tiene una peculiaridad y es que no tiene una unidad definida, ¿vale? Entonces, como no tiene... Espérate, voy a la liar. No tiene una unidad definida, por tanto, como no tiene una unidad definida, pues tenemos que nosotros averiguar su unidad. Hay que averiguar o calcular su unidad. Para calcular su unidad se utiliza siempre esto, ¿vale? El despejar de la fórmula de la velocidad. Pero bien, hay otra forma, ¿no? De calcular la constante que va a ser precisamente pues con esta de aquí, que es la ecuación de Arrhenius. ¿Vale? La ecuación de Arrhenius pues tiene una serie de elementos, ¿no? Este sería el factor de colisión. Factor de colisión. Luego tenemos aquí la energía de activación. Energía de activación. La R y la temperatura, ¿vale? En este caso la R, la pongo por aquí arriba, la R no va a valer 0,082 como valían en otros problemas, por ejemplo la ley de los gases, sino que va a valer 8,31, que va a ser un dato que nos van a dar en el ejercicio. ¿Por qué mide 8,31? Pues mide 8,31 porque está dentro de lo que es la fórmula, hay datos de energía y los datos de energía, como se miden en julio, pues lo que es la constante de los gases, que sería la constante R, pues se mediría en 8,31. Y luego la temperatura. ¿Vale? La temperatura. Bien.
Precisamente esta fórmula es la que me va a determinar pues, los factores que afectan a, pues a la velocidad de una reacción, ¿no? ¿Qué factores afectan a la velocidad de una reacción? Vamos a ponerlos por aquí. Factores que afectan a la velocidad de una reacción. Pues como por un lado la velocidad se escribe como K por las concentraciones elevado a los órdenes, ¿vale? Voy a poner aquí puntos suspensivos, pues uno de los factores que van a afectar a la velocidad van a ser las concentraciones. ¿Y qué tenemos que saber en concreto de las concentraciones? Pues que a mayor concentración, pues mayor velocidad. Es decir, más rápido ocurrirían las reacciones cuanto más concentradas estén las sustancias, ¿no? Otro de los factores que van a afectar a la velocidad ya dependen de la constante. Como la constante acabamos de decir que es A por E elevado a menos la energía de activación partido de R por T, pues la K que está participa en lo que es la fórmula depende del factor de colisión. ¿Vale? Que esto del factor de colisión, a su vez, pues está relacionado con el estado en el que se encuentren los compuestos. Pensad que los gases, las partículas están más separadas, están más libres y por tanto se mueven más que los líquidos y los líquidos pues se mueven más que los sólidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una sustancia que sea gaseosa va a ir a mayor velocidad que una sustancia que esté líquida y una sustancia que esté líquida irá más rápida que una que esté en estado sólido. ¿Vale? También dentro del factor de colisión afectaría el tamaño de los compuestos, ¿vale? Cuanto mayor sea el tamaño, más frecuencia de choque tendrá, ¿vale? Así que a mayor tamaño molecular, pues también podemos decir que mayor velocidad tendrá, puesto que pensad una cosa, si para que una reacción se produzca, los componentes tienen que chocar entre sí, cuanto más grande sea la molécula, pues más posibilidad tendrá de que choque. Por tanto, esto sería otro de los factores que podríamos indicar. Otro factor que podemos indicar es la temperatura. ¿Vale? La temperatura, ¿cómo afecta? Pensad que en la K la temperatura está en el exponente de la E y está precisamente en el denominador. Vamos a ver qué ocurre si aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, la fracción se hace más pequeña, pero como es negativa, se hace realmente más grande. Si se hace más grande, la K se hace más grande. Y si la K se hace más grande, la velocidad pues también lo hará. Así que la velocidad aumenta si aumentamos la temperatura. ¿Vale? Otro de los factores que tendríamos que tener en cuenta. Y otro de los factores que tenemos que tener en cuenta está relacionado con la energía de activación, que son pues el uso de catalizadores. ¿Vale? El uso de catalizadores, ¿qué es lo que hacían? Pues disminuían la energía de activación. ¿Vale? Entonces, eso de disminuir la energía de activación, ¿a qué se refería? Pues se refería precisamente a cuando dibujábamos un diagrama entálpico, ¿vale? En el que teníamos unos reactivos y teníamos unos productos. Acordaros que aquí había una entalpía, que era la entalpía de los reactivos. Aquí tendríamos una entalpía, que sería la entalpía de los productos, y había pues una diferencia que era de aquí a aquí, que es lo que nosotros llamamos pues entalpía de la reacción. Lo único que nosotros no pasábamos directamente de aquí a aquí, sino que hacíamos como un salto hacia arriba y luego pasábamos abajo, ¿no? Entonces, la energía de activación pues es precisamente la energía que necesitamos a alcanzar hasta aquí arriba, hasta el punto más alto de la reacción. Esa es la energía de activación. Entonces, ¿qué hacen los catalizadores? Los catalizadores precisamente lo que hacen es que disminuyen esa energía de activación, es decir, no necesitan llegar tan alto en la gráfica. Por eso disminuye la energía de activación, ¿vale? Entonces, si usamos catalizadores, disminuimos la energía de activación. Y si disminuimos la energía de activación, ¿qué va a ocurrir con la constante? Pues la constante, si esto es más chico, entonces lo que sería la
el exponente, o sea, lo que es la fracción, si es más chico, la fracción se hace más chica, pero como es negativo, realmente se está haciendo más grande. Y si es más grande, entonces la K será más grande y por tanto la velocidad pues también será más grande. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que decir es que el uso de catalizadores hace que la energía de activación de las reacciones disminuya de manera que favorece pues, al aumento de la velocidad. ¿Vale? Pues todo esto son los factores que afectan a la velocidad de una reacción. Si modificamos algo de esto, pues entonces estamos modificando la velocidad de la reacción. Bien, y luego teníamos aquí, bueno, de hecho voy a aprovechar, ya lo explico, tengo aquí la entalpía que pone energía de activación directa menos energía de activación inversa, que precisamente es algo pues, parecido, o sea, parecido, está relacionado con lo que acabo de escribir aquí. Yo he puesto aquí que la entalpía de la reacción era la distancia de aquí a aquí, ¿vale? Si nosotros, a esta energía de activación que yo he pintado al principio, la voy a pintar en azul, esta que he pintado aquí, que es la energía de activación, se llama energía de activación directa. ¿Por qué se llama directa? Porque es la energía que va desde los reactivos hasta la parte más alta de la reacción. Pero también hay otra energía de activación que es desde los productos hasta la parte más alta y que a esa se le conoce como energía de activación inversa. ¿Vale? Bueno, pues la entalpía, que es lo que mide de aquí a aquí, la entalpía precisamente va a ser siempre la diferencia entre la energía de activación directa y la energía de activación inversa. ¿Vale? Y pensar que si cojo esto que es la medida grande y le quito la medida chica, pues me queda este resto que sería pues esta entalpía. ¿Vale? Entonces, la entalpía de una reacción depende de la energía de activación directa y de la energía de activación inversa. ¿Vale? Y se podría calcular pues de esta manera. Luego también tenemos dentro de lo que es la parte de teoría, ¿no?, de este tema, pues la ecuación de Van Hoff, que la ecuación de Van Hoff, pues me permite relacionar dos constantes distintas, ¿vale? Dos K distintas, en función de las temperaturas de cada una de ellas, ¿vale? Y entonces la fórmula básicamente dice que el logaritmo neperiano de esas constantes pues tiene que ser igual a la entalpía partido de la R, la constante de los gases, por 1 partido de T1 menos 1 partido de T2. Por cierto, esta R seguiría siendo 8,31, ¿eh? Bueno, pues esta fórmula, que por cierto, pues es parecida a la de abajo, en cuanto a que hemos invertido aquí el orden. Fijaros que aquí era K2 entre K1, ahora es K1 entre K2. Ya no es entalpía, es energía de activación y ya no es T1 y T2, sino que es T2 y T1. ¿Vale? La fórmula es realmente pues, la misma, ¿no? Lo único que hemos cambiado la entalpía por la energía de activación y al haberla cambiada, pues invertimos el orden de las constantes, ¿vale? ¿Esto para qué se utiliza? Esto se utiliza básicamente para calcular una constante de un compuesto, o sea, de una reacción, en función de dos tiempos distintos. Es decir, si yo sé que a una temperatura tengo una constante, ¿qué constante tendré a otra temperatura distinta? Ese sería el tipo de ejercicio para hacer esto. De todos modos, en selectividad de esto, pues poco, ¿eh? De esta fórmula no han puesto nunca ejercicios, vaya, ¿vale? Bueno, pues esta es la parte de teoría. Vamos con ejemplos de ejercicios de esto.